corresponde para este día, un tema pues muy hermoso, viendo la necesidad que tenemos como iglesia, como hijos de Dios, de entender y reconocer lo que tenemos. Dice el dicho, y ahorita lo mencionaba, ya que hay veces que no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes, y hay veces que no nos damos cuenta de la riqueza de las cosas que están en nuestras manos por diferentes factores, pero que están ahí y no las aprovechamos como deberíamos. Y una de ellas, y las más importantes de nuestras vidas, es la palabra de Dios. Acompáñenme por favor al Salmo 19. Salmo capítulo 19, versículos del 7 al 11, por favor. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice la Escritura: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Por eso les decía, muchas veces no sabemos lo que tenemos, la riqueza tan grande que encontramos en las Escrituras. Porque hay quienes llegamos a utilizar la Biblia de pisapapeles para que no se nos vuele una hoja. Hay quienes llegan a utilizar la Biblia para que sea bonita en una repisa, le da categoría. Hay otros que tienen la Biblia en la entrada de sus casas abierta, en un capítulo de la Escritura, quizá en un salmo, pero ni siquiera ellos mismos saben lo que dice ese salmo. Porque no nos hemos dado la tarea realmente de descubrir las riquezas tan grandes, tan profundas que tenemos en la palabra de Dios. A lo largo de la historia, la Biblia ha tenido un papel fundamental al grado de llegar a ser el libro más vendido en la historia de la humanidad. Fíjate nada más, a pesar de los tiempos tan difíciles que llegó a pasar el cristianismo, donde se trató de eliminar cualquier rasgo, cualquier reseña, cualquier cosa que tuviera que ver con las enseñanzas de Jesús, donde las Biblias eran quemadas en hogueras y que por todos lados trataban de eliminar lo que Dios a través de profetas, apóstoles, del mismo Señor Jesucristo hablaron, y trataron de deshacerse de cualquier cosa que tuviera que ver con Dios. No lo lograron porque no eran quienes para decidir si esto continuaba o no. Y el Señor, Dios mismo, ha permitido que la Biblia, el libro que el día de hoy tenemos en nuestras manos, permanezca, continúe y seguirá de aquí en adelante, porque la palabra de Dios no va a terminar nunca, así va a permanecer para siempre. Y podemos analizar, dice aquí en el Salmo 19, la bendición tan grande que tenemos y que encontramos en su palabra. Dice que es perfecta, que el testimonio es fiel, del Señor es fiel, que los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. El precepto del Señor es puro y alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Y los juicios del Señor son verdad, son todos justos. Nos habla de una riqueza profunda de la que, haciendo un análisis verdaderamente personal y justo, tú dime
no me digas, es retórico, pero tú analízate y dime si verdaderamente has aprovechado la Escritura como deberías de haberla aprovechado. Si cada uno de nosotros le hemos sacado el jugo a la Escritura como se lo deberíamos haber sacado, o nos pesa tanto la lectura que solamente los días domingo, cuando nos dicen abran la Biblia en tal capítulo, es cuando volvemos a abrirla. Puede sonar drástico, pero la verdad es que es algo que sucede. Que hay quien no abre la Biblia más que para venir el día domingo y traerla en las manos cargando, sin entender las riquezas de las cuales tenemos allí. Tan es así que dentro de la Escritura están las doctrinas fundamentales de nuestra salvación. Entendamos que hay algunas doctrinas que todo cristiano debería saber, todo cristiano debería conocer. Y es triste que cuando llegamos a preguntar, tambaleamos porque no sabemos las respuestas, y no sabemos las respuestas porque no escudriñamos la palabra. Y aunque se nos dice en un estudio o se nos dice en una predicación, pues eso se nos olvida, porque si bien nos dijeron, muy pocos incluso tenemos el hábito de escribir a la hora de la predicación, de apuntar, de hacer anotaciones, de repasar en casa, y pues mucho menos de volver a leer las Escrituras. Pasa ese tipo de situaciones precisamente porque no obedecemos lo que nos manda la palabra, porque no nos hemos dado a la tarea de meternos, escudriñar a profundidad lo que las Escrituras dicen. Y así como las enseñanzas que Dios nos dejó en su palabra han permanecido hasta el día de hoy, también tenemos, por otra parte, quienes se han opuesto a que las Escrituras sean la base fundamental de la vida de las personas, quienes le han querido añadir o restar a la palabra, desde los tiempos proféticos hasta los tiempos apostólicos, posteriormente en los tiempos de la Reforma, cuando lo que sucediera que una iglesia tomaba las decisiones sobre las vidas de las personas en base a una sola persona, que lo que decía esa sola persona era lo que se hacía por encima incluso de la palabra de Dios, porque tan solo para empezar, la palabra ni siquiera era permitido que se leyera. No cualquiera podía leer las Escrituras. Y hoy que tenemos la oportunidad y la bendición de poder leerlas, somos nosotros mismos quienes no lo queremos hacer, quienes nos rehusamos a profundizar en ellas. No le hemos dado el lugar que se merecen las Escrituras, y muchos dieron su vida por ellos. Muchos hombres y mujeres dieron su vida para que esto que tenemos el día de hoy nosotros en nuestras manos tuviéramos la libertad para leerlo. Incluso hoy en día en diferentes lugares del mundo no pueden tener esta Biblia, y quienes sí la podemos tener no la aprovechamos. Es lo triste. Se nos hace pesado, un libro aburrido. Y hoy lo que quiero, si el Espíritu Santo me guía, Dios me lo permite, es exhortarles a que restablezcamos en nuestras vidas la importancia de las Escrituras, a que cada uno de nosotros creamos, confiemos, dependemos y apliquemos la palabra de Dios, reconociendo que esta tiene como propósito nuestra preparación y que podamos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y vamos a ver 3 puntos en esta tarde al reconocer la importancia de las Escrituras. Primeramente vamos a ver que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad.
La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Y vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra, segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura, en primer lugar, dice aquí que es nuestra máxima autoridad. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. No es que contenga la palabra de Dios, sino que es palabra de Dios. Y al decir palabra de Dios nos referimos a que aunque fue escrita por hombres como tú y como yo, hombres comunes, fue inspirada por Dios. Y esta palabra dice aquí que toda escritura es inspirada por Dios. Viene del griego seopneustos, no sé cómo se pronuncia bien, que significa o quiere decir soplar o exhalar. Es algo que nos es dado. Lo podemos considerar como el aliento, la palabra, donde Dios nos muestra su voluntad. La Biblia es nuestra fuente, es la base, donde parte toda nuestra enseñanza, debido a que es Dios mismo quien la inspiró, Dios mismo es quien nos la dio. Y si como su palabra y como es su palabra y su voluntad explicada o escrita en estos libros, nosotros debemos recibirlas como nuestra máxima autoridad, porque si decimos que Dios es nuestro Señor, si decimos que Dios es nuestro dueño, nuestro amo, cuando nuestro Señor, cuando nuestro dueño habla, nosotros tenemos que hacer ¿qué? Escuchar, prestar atención, estar atentos, sin que nada nos distraiga, porque es nuestro Dios, nuestro Señor quien está hablando. Y es por eso es que no hay ninguna autoridad por encima de las Escrituras, por encima de su palabra, porque es Dios mismo hablándote y hablándome. Para muchos, la Biblia es, algunos ateos, para ellos son tonterías, es mentira lo que está escrito en las Escrituras. Para otros puede ser que lo tomen como un libro supersticioso. Hay quienes toman la Biblia como un libro cultural, un libro de historia. Dicen, pues sí, es un buen libro de la historia general de la humanidad. Incluso hay quienes lo determinan como un libro considerado de los libros sagrados y lo ponen a la par del Corán, lo ponen a la par del Bhagavad Gita, del hinduismo, entre otros libros. Y por mucho que lo tengamos dentro de los libros sagrados, por mucho que creamos que es un libro santo, porque para muchos así lo determinan, así lo piensan, así lo creen, que es un libro santo, mientras que nosotros no le demos la categoría de máxima autoridad, mientras nosotros no determinemos la palabra de Dios como superior a cualquier otra cosa, de nada sirve que la tengamos. De nada sirve que la tengamos. Porque es el mismo problema al que se enfrentaron en sus tiempos los apóstoles, en sus tiempos los reformadores, cuando decía
alguien, el que estaba a cargo en cualquier papa en la Iglesia Católica decía algo ex cátedra, se le llamaba, algo que no estaba en las Escrituras, pero que se establecía como una enseñanza. Esa enseñanza nueva estaba por encima de todas las cosas. Y cuando vienen los reformadores, restituyen de alguna manera la esencia de la importancia de las Escrituras, porque nos hicieron ver nuevamente que la salvación, la justificación solamente era por la fe en Cristo Jesús, no por obras, como lo decía la iglesia en su momento, no por mis acciones, no por portarme bien, sino por creer en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y como veíamos hace un rato, esto era imposible para la gente entenderlo así, porque ni siquiera tenían acceso a las Escrituras. Quienes tenían la responsabilidad de explicarlas eran quienes les engañaban. De ahí la importancia que nosotros entendamos el día de hoy, la bendición tan grande que tenemos al poder contar con la palabra de Dios. Hay quienes podemos tener 1, 2, 3, ahora hasta en los celulares podemos tener la Biblia. El acceso a las Escrituras es tremendo el día de hoy. Contamos con versiones de las que tú quieras. Hasta de colores hay Biblias. Te lo simplifican todo de una manera maravillosa. Pero dime tú, ¿de qué sirve tener todas esas herramientas si no la lees? ¿De qué sirve que tengamos en el celular 15 versiones de las Escrituras si solamente ocasionalmente tenemos ahí la aplicación para cuando se ofrezca? ¿De qué sirve que tengamos una Biblia de colores si no nos damos a la tarea de estudiarla? Es un problema que ha existido siempre. A los apóstoles también les pasó lo mismo. Querían en su momento decir, es que la enseñanza de Jesucristo más otras cosas. Y por eso es que varios de los apóstoles escribieron: ten cuidado con las doctrinas, con las enseñanzas que no están fundamentadas en Cristo Jesús. Y hoy en día es lo mismo. Tenemos muchos que quieren hacer que las Escrituras digan o forzarla a que digan algo que no dice. Y llámese como se llame. Es el problema del cristianismo del día de hoy, que hemos hecho ídolos, nos hemos hecho becerros de oro. Hemos puesto a las personas por encima de las Escrituras, por encima de la palabra de Dios. Hemos identificado a los líderes espirituales como en aquellos entonces, cuando lo que dijera el líder es lo que tenía que hacerse, lo que tenía que ser. Podemos decir, ¡ay, qué bárbaros! ¿Cómo aquellos se dejaban engañar de tal manera? Y hoy en día pasa exactamente lo mismo en la vida de la iglesia cristiana. Nos dejamos engañar. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento para decir, oye, lo que estás diciendo está equivocado. Todo lo que escuchamos nos lo comemos tal como llega porque tiene el título de cristiano. Miles y miles y miles de libros se venden el día de hoy en todo el mundo con el título de libros cristianos. Y muchos de ellos, no me atrevo a decir la mayoría porque no los he leído todos, pero muchos de esos libros que se dicen cristianos no son cristianos, no están con una enseñanza doctrinal basada en la palabra de Dios. Hacen o quieren o propician que el libro diga algo que las Escrituras no dicen. Hay un libro muy famoso en el que toman como referencia el hecho de que el Espíritu Santo haya descendido como una paloma y se haya posado en el Señor Jesucristo,
para decir, bueno, como el Espíritu Santo es una paloma, si tú espantas a la paloma se va. Y así por eso es que el Espíritu Santo se va. Porque el Espíritu Santo es como una paloma. Y es absurdo porque las Escrituras no enseñan eso. Las Escrituras enseñan que si el Espíritu Santo va a una persona, llega a una persona, Él nunca se va, porque Jesús dijo, yo estaré con ellos y estaré en ellos y nunca los dejaré solos. Y el Señor, cada vez que hacía una referencia al Espíritu Santo, dice, yo estaré con ustedes siempre. Así que el Espíritu Santo permanece en el cristiano, en el creyente. Pero como fue libro de moda, como fue dicho por Juan de las Pitayas, el pastor de la iglesia de Chinches Bravas, que tiene miles y miles de gente, y como no puede ser que si tiene miles y miles de gentes, él se puede equivocar, no puede ser. Entonces hay que creer lo que él dice, aunque esté por encima de las Escrituras. Error. En el cristianismo moderno le hemos dado nuevamente más relevancia a los líderes que a las Escrituras. Tenemos que pasar cada cosa por el filtro de lo que dice la palabra de Dios. Y para esto es importante que la conozcamos, que la escudriñemos. Porque ¿cómo voy yo a decir, eso es una mentira, eso es un engaño, si yo no sé la verdad? Las personas en los tiempos de la Reforma eran engañadas porque ni siquiera tenían acceso. ¿Qué pretexto tenemos hoy nosotros? La comodidad, la apatía que nos decía Nico la semana pasada. Somos apáticos. ¿Por qué? Porque no queremos leer la palabra. Porque preferimos que otro nos diga qué es lo que quiere decir y no tener yo que ser quien lo busque. Estamos hechos a la forma moderna donde todas las cosas tienen que ser sencillas, fáciles. Dámelo para que yo ya no tenga que hacer nada. Dámelo ya hecho. Dime qué es lo que quiere decir ese versículo para que yo no tenga que escudriñarlo. Vivimos de prestado en el cristianismo. Un cristianismo prestado de otros que sí leen, que sí escudriñan, que sí profundizan en la palabra. Debemos entender que sea quien nos lo diga, sea quien lo hable, si no está en la palabra de Dios, si no está en las Escrituras, si no procede de la enseñanza de Jesucristo, por mucho que diga a alguien, yo tengo una nueva revelación, no podemos creerles. Yo desconfío mucho de aquellos que se paran en un púlpito y dicen, yo tengo una nueva revelación, como el caso de aquel hombre, el escriba de Balaguer, que dijo, Dios me reveló la nueva forma de predicarle a las naciones. Y hizo su grupo de 12 personas y jaló a miles de personas en el mundo entero, pero basado en una enseñanza incorrecta, y fueron engañados por no escudriñar las Escrituras. Así que ningún libro, ningún profeta de hoy en día, ningún pastor, ningún apóstol, que tenemos tantos apóstoles en el mundo, por mucho que digan, si no está en base a la palabra de Dios, no debemos escucharles. Decíamos hace un rato que es la máxima autoridad. Sin embargo, la misma Biblia, la misma palabra nos enseña que no es la única autoridad que tenemos, porque la misma palabra nos lleva a que nos sujetemos a nuestras autoridades, a que nos sujetemos a nuestras autoridades en casa, en nuestros trabajos o a nuestros gobiernos. Las esposas dicen sométase a sus maridos, los empleados, los siervos a sus amos, los ciudadanos a las autoridades
¿Por qué? Porque dice en Romanos que todas esas autoridades fueron puestas por el Señor, fueron establecidas por Dios y tenemos que respetarlos, nos guste o no. ¿Por qué? Porque están en las Escrituras. Y hay quienes hoy en día preferimos buscarle cualquier ramificación a la palabra de Dios para desafanarnos de nuestras responsabilidades. Por eso lo quise tomar esta parte de que también tenemos autoridades en nuestra vida regular, porque aunque la Escritura nos es clara, nos dice a quién debemos sujetarnos, nuestro intelecto, nuestra capacidad de raciocinio nos dice, pues sí, pero si no te habla bonito, no te sujetes a él. Pero si tu patrón no te da más dinero, pues trabaja menos. Si el presidente no se porta bien, no lo honres. ¿Y eso dice la Escritura? No. Dice la palabra que debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Obviamente dice aquí, toda autoridad fue estipulada por Dios y debemos sujetarnos a ellos. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de no pasar lo que dice la Escritura, porque nuestra máxima autoridad siempre va a ser lo que dice este libro. Como lo que sucedió con Pedro, los apóstoles, que dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque ellos estaban predicando y les dijeron, no prediques. No podemos dejar de hacer algo que nos fue mandado por Dios en ese sentido. La palabra no nos deja opción a que nosotros nos rebelemos en contra de nuestras autoridades. Que nos quede bien claro eso. Excepto cuando va en contra de las Escrituras. Yo escuché alguna vez a un hermano decir, mujer, si tu marido no te deja ir a la iglesia, tú tienes el derecho de no obedecerlo e ir a la iglesia. Porque primero es obedecer a Dios. Cuidado con eso, porque la Escritura dice, mujeres estén sujetas a sus maridos. Y entonces Dios estaría dando un mandamiento contradictorio. Y no es así. Tenemos que escudriñar para entender la palabra de Dios y sujetarnos de manera correcta a las Escrituras. Vamos a leer por favor Hebreos capítulo 1, 1 y 2. Dice la palabra, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos dos versículos se encuentra diciendo el Espíritu Santo, nos está diciendo el Espíritu Santo a nosotros, que en otros tiempos, ¿cuáles son los otros tiempos? Dice, fue hablado la palabra por los padres y por los profetas. Esto es el Antiguo Testamento. Dice, y en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí empieza a abarcar el Nuevo Testamento con la palabra, la enseñanza de Jesucristo, de los apóstoles. Y para nosotros entendamos ahora que este libro, esta recopilación, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es palabra de Dios para ti y para mí. Es nuestra máxima autoridad. No hay autoridad por encima de la palabra de Dios. Siguiente punto, la palabra de Dios es infalible. Regresamos a nuestro texto ahí en Timoteo capítulo 3, porque nos dice, toda escritura, la escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil.
Al ser inspirada por Dios es absolutamente perfecta, no tiene errores. Cada palabra, cada coma, cada punto que está escrito tiene un significado, tiene un porqué. Es perfecta porque como Dios es perfecto, su palabra es perfecta. Por lo tanto, no tiene fallas. De lo contrario, no podría ser útil. Si la palabra fuera falible, no sería útil a nosotros. Tiene que ver con la inspiración divina. El autor de la escritura es Dios, y si Dios es su autor, con todos sus atributos, que Dios no cambia, que Dios es omnisciente, que lo sabe todo, que Dios es todopoderoso, que Dios es inmutable, ya lo mencioné, que Dios es fiel, que Dios es justo, de esa misma naturaleza es su palabra. La palabra de Dios es verdadera, es digna de confianza, porque Dios es veraz. La palabra no puede apartarse de la verdad. Jesús, nuestro Señor, dijo: santifícalos en tu palabra es verdad. Esta escritura que nosotros tenemos aquí está basada en el carácter de Dios. Dios no puede mentir. Vamos rápidamente, vamos a leerlo. Ahí mismo en Hebreos capítulo 6. Versículos 17 y 18 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza que está puesta delante de nosotros. Es imposible que Dios mienta. Y en Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, la palabra está basada en el carácter de Dios, que es imposible que mienta. Es verdadera. Por eso es que nosotros debemos escudriñarla, debemos meditarla, debemos aprenderla, memorizarla, proclamarla, aplicarla en nuestras vidas. Y el problema que tiene el mundo entero es que, a pesar de que es un libro esencialmente sencillo de leer, porque pues no tiene como, no es rebuscado en sus palabras, sino realmente dice tal cual lo que dice, no lo tenemos que buscar más. A pesar de eso, la gente no lo puede entender, no lo pueden comprender. Para muchos es locura, para muchos otros es aburrida. Primera de Corintios 2:14. Dos 14 y 15 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, porque él no es juzgado por nadie. Si queremos entender las Escrituras, tenemos que tener el Espíritu Santo para poder discernirlas. Porque mientras tengamos o teníamos el entendimiento entenebrecido, es imposible tratar de comprender, o es imposible creer que yo, siendo como soy, podía llegar al cielo.
si no es a través del Espíritu Santo que me revela que fue por amor, por gracia, que Dios, dando a su Hijo, me trajo con lazos de amor hacia Él, me justificó, me redimió, me perdonó, me salvó. Para la gente esto es imposible. Le preguntas, ¿vas a ir al cielo? No sé, yo espero que sí. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, no les ha sido revelado, no les ha sido abierto sus ojos para poder comprender que Dios a los que ha llamado, los ha escogido, los ha salvado, los ha justificado. Dice aquí, para entender la verdad, debemos tener nuestra mente preparada para creer lo que Dios dice en su palabra. Debemos creer que lo que la palabra enseña es verdad y estar dispuestos a cambiar nuestros propios prejuicios. Porque qué difícil es tener yo un concepto de algo y que alguien me lo quiera demostrar en base a las Escrituras y decir, seguir diciendo, no, yo creo que no, yo creo que Dios ha de referirse a otra cosa. En mi caso personal, llegó un momento dado en mi vida donde al no creer yo en Dios, yo decía, como lo que mencionaba hace un rato, esas son puras tonterías, son cosas absurdas. Había un libro en aquel entonces, no sé si a la venta, no le voy a dar el comercial, pero que hablaba de las contradicciones y los errores de la Biblia. En su momento fue muy famoso. Y yo leí algunos de los comentarios que hacían y decía, caray, sí es cierto, o sea, sí se contradice, fíjate. Dice que no tiene errores y mira, aquí está el error. Y llegaban hermanos a la casa a tratar de convencerme y yo les decía, mira, es que aquí dice, aquí está, explícame por qué aquí dice esto y acá dice esto, ¿cómo fue que pasó? Y no sabían, con tristeza lo digo, no sabían. ¿Y por qué con tristeza? Por mí, no por ellos. Porque esto es cuando Dios nos llama a que escudriñemos la palabra y nosotros no hacemos caso, nos estamos perdiendo de bendiciones, de herramientas maravillosas para poder predicar las Escrituras. Hasta que Dios me mostró que el que estaba equivocado era yo, en base a las mismas Escrituras, ya fue que entonces yo también tuve que decir, bueno, pues sí, yo estoy equivocado en esto. Pero hay quienes, a pesar de que se les demuestra con las Escrituras, estás mal, siguen aferrados a las enseñanzas que recibieron. ¿Por qué? Porque, volvemos al punto pasado, anteponemos lo que nos fue dicho por otros que lo que Dios dice en su palabra. Y hazlos cambiar de parecer. Es una obra maravillosa la del Espíritu Santo para poder transformarles y llevarles al arrepentimiento y abrirle los ojos. Si la Escritura enseña algo contrario a lo que yo creo, ¿quién tiene la razón? ¿La Escritura o yo? La Escritura. No me puedo aferrar a que diga otra cosa que yo quiera que diga. Si hay alguien que está mal, sea toda Escritura veraz, el hombre mentiroso. Cuando tengamos alguna duda, eso es lo que debemos aplicar. Dijo un hombre, lo que se te ha enseñado de acuerdo a la palabra de Dios es verdad, y lo que se te ha enseñado y no está de acuerdo a la palabra de Dios no es verdad. Si no aunque te lo hayan enseñado, si no está en base a la palabra de Dios, no es verdad.
en el funeral de un ser querido mío hace unos años, él había recibido a Cristo Jesús como su Salvador, pero su familia en ese entonces no era creyente. Entonces le hicieron pues, su despedida con la iglesia tradicional. Y el hombre que estaba hablando dijo: hoy ya estás en el cielo, y hablando muchas cosas. Dije, pues este guante se arriesgó mucho. Sí está en el cielo porque él entregó su vida a Cristo. Pero ¿y si no? ¿A cuántas de las personas, cuántas veces se dice, se fue al cielo porque era tan bueno? Y aquí no nos habla de que por bondad te vas a ir al cielo. Porque para empezar dice la Escritura que no hay bueno ni aún uno. Y es un engaño que todos queremos creer. Se fue al cielo, está con Dios, seguro. Ojalá. Los que estamos en Cristo tenemos esperanza. Bueno, los que estamos en Cristo hoy, que sabemos que Cristo nos ha hecho salvo, tenemos seguridad, pero tenemos la esperanza de que nuestras familias llegarán también a los pies del Señor, y que algún día, estando en la gloria, ahí estaremos juntos alabando a Dios. Pero quien no tiene la esperanza en Cristo Jesús, quien no le ha entregado su vida a Cristo Jesús, ¿qué seguridad puede tener? Aunque lo diga fulanito, dice la palabra, para el incrédulo morir es inmediatamente el tormento del infierno, mientras que para los creyentes, dice Pablo en Corintios, estamos ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor. A los creyentes y a los no creyentes lo dice la Escritura claramente. Por eso tenemos que entender la importancia de la infalibilidad de las Escrituras. Porque si las Escrituras son infalibles, porque son palabra de Dios mismo, entonces tú tienes que vivir como un hijo de Dios, con la plena convicción y seguridad de que un día tú estarás con Él, con la plena seguridad y convicción de que tu lugar está seguro, pero también con la responsabilidad que tenemos el día de hoy de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, precisamente porque las Escrituras son verdaderas. Y nos dice que si nos alejamos de Dios, a los que somos sus hijos, pues el Señor nos va a traer con lazos de amor, y el amor incluye la disciplina también. Así que si la Biblia es palabra de Dios, es verdadera, es infalible, cuidado de que tú y yo nos apartemos de la palabra de Dios, que tú y yo nos apartemos del camino del Señor, porque el Señor te va a traer con lazos de amor, sea cuales quieran que esto sea. Y aquí toma relevancia para tu vida y la mía la infalibilidad de las Escrituras. Y tercer punto, la palabra también, las Escrituras son suficientes, porque dice ahí en segunda carta de Timoteo, dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es suficiente porque prepara al hombre, lo capacita para toda buena obra. Pero aquí a lo mejor al Espíritu Santo se le pasó. Y en caso, vamos a agregar el versículo 18, y en caso de que la Escritura no funcione, busca por otro lado. Segunda carta de Timoteo 3:18. Vamos a ponerlo. Qué barbaridad.
Así debe decir. No, la Escritura es suficiente. No necesita nada más. La suficiencia de las Escrituras está bajo un constante ataque. Lo que hace rato analizábamos, siempre ha sido, sí, escucha a Dios, pero busca esto. Dios, Jesús, pero haz esto. En los tiempos de los apóstoles eran los judaizantes. Sí, debes de escuchar lo que dijo Jesús, pero también debes de obedecer la ley, por otro lado, cuando no sabían ni qué era la ley. Técnicas. Hoy en día la iglesia está llena de técnicas del mundo para atraer más gente. Fíjate lo que son las cosas. El Señor nos dio en su palabra, nos dijo: vayan y prediquen el evangelio por las casas a todo el mundo, a toda criatura. Pero hoy somos tan inteligentes que hemos inventado nuevas técnicas, ya sea para la organización, para la captación de multitudes. Como en la iglesia están muy aburridos, vamos a entretenerlos más para que no se aburran. Sí, porque pues, es que leer la Biblia es aburrido. Entonces vamos a darles algo que los prenda, que se sientan más a gusto, más emocionante el tiempo aquí en la iglesia. Oye, ¿qué les gusta allá ¿por qué van a los antros? ¿Por qué van a los antros? Es que ahí está la música, está el ambiente. ¿Cómo es el ambiente? Pues mira, es oscuro, ya está con humo. Pues vamos a ponerle humo, vamos a apagar todas las luces y vamos a poner aquí efectos de sonido y con humo para que sea todavía más impresionante y que la gente se sienta a gusto, que quiera estar ahí. Y nos vamos por las técnicas del mundo y hacemos a un lado la Escritura y le damos más prioridad, más importancia, más relevancia a lo que el mundo está haciendo para ganar a la gente, que a lo que verdaderamente tiene importancia en nuestras vidas, que es lo que Dios dice. No venimos aquí a un show, tenemos que tan solo partir de eso. Esto no es un espectáculo, no venimos a un espectáculo, a un show mundano, venimos a escuchar la palabra de Dios. Si eso no es suficiente para ti, mi hermano, analiza lo que está en tu corazón. Si no es suficiente motivación para ti el venir a escuchar la palabra de Dios cada domingo, analiza lo que hay en tu corazón. De jóvenes íbamos a la iglesia, a lo mejor aquí algún joven, no voy a voltear a ver a ningún joven, pero viene por la muchacha, su motivación es la muchacha. ¿Cuál es tu motivación para venir a la iglesia? Porque es precisamente por la carencia en esta área que muchos andan buscando con qué rellenar el tiempo dentro de las iglesias. Porque la gente no viene a adorar a Dios, la gente no viene a recibir la palabra de Dios, viene con la expectativa de sentirse bien, de emocionarse, de pasar un buen tiempo, un tiempo agradable solamente. Y las escrituras, la palabra de Dios, ¿en qué plano lo hemos dejado? Media hora de alabanza, 1 hora de ministración, 15 minutos de prédica. A eso se ha reducido el tiempo en las iglesias. Es que es muy cansado, muy pesado. Y las escrituras son un lado, siendo que son suficientes. La Biblia es el manual de nuestra vida.
decía Pame a una persona hace unos días, la Biblia es el manual para cómo vivas tu vida, para cómo vivas tu matrimonio, para cómo vivas tu relación con tus padres, con tus hijos. Porque la Biblia es suficiente. Pero le hemos metido más y más y más y más a la iglesia. Y si esto no es suficiente, pues busca en la psicología, con otras personas, a ver si eso sí te funciona. Porque la Biblia no te funciona, pues búscale por otro lado. Dijo el Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quiénes? Sus ovejas. Es todo lo que necesitamos escuchar, sus ovejas, la voz de nuestro pastor, la voz de nuestro Señor. Es la única voz que necesitamos oír, a la que necesitamos atender. Leíamos hace un rato las bendiciones que están ahí en el Salmo 19, que es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, que alumbra los ojos, que permanece para siempre, que es justa. Y David se regocijaba en la palabra declarando que era perfecta, que era recta, que es fiel, todos sus atributos. Y hoy en día decimos, leer la Biblia es aburrido, leer la Biblia es cansado, leer la Biblia, ay, qué flojera. Fíjate nada más cómo se expresó el rey David con respecto a las Escrituras y lo que decimos el día de hoy de la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Por lo que hay en el corazón de cada uno. El que es oveja de Dios, el que es oveja de Jesucristo, anhela escuchar la voz de su pastor, de su Señor. Es el principio fundamental para nuestra vida cristiana. Todo lo que necesitamos para equiparnos, para nuestra vida en fe y para el servicio que podamos dar, todo lo encontramos en las Escrituras. Aquí en las Escrituras encontramos plasmada que Dios fue el que propició la restauración en nuestra relación rota con Él a través de su Hijo Jesucristo. Nos enseña acerca de que la fe es esencial para nuestra justificación y que solamente somos salvos por los méritos de Cristo Jesús. Pero nada de esto tiene sentido, nada de esto importa si yo no creo que esto es mi máxima autoridad, que es infalible y que me es suficiente. Porque entonces volveré al punto de ponerla en el lugar que no se merece, de arrinconarla, de arrumbarla, de hacerla a un lado. No sabemos lo que tenemos hasta que lo hemos perdido. Ahí mismo en 2 Timoteo, ahí nos dice la Escritura, en el versículo 15, hablándole de Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Buscamos sabiduría en el mundo por diferentes medios y no nos damos cuenta, como dice la palabra, que aquí están escondidos todos los tesoros, los secretos de la sabiduría, de la felicidad. Aquí tenemos todo lo que necesitamos y no lo aprovechamos.
Pablo, cuando habla a los colosenses, les dice: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Miren que nadie los engañe a través de filosofías y huecas sutilezas. No te dejes engañar. Es una llamada de atención de Pablo: no te dejes engañar. No te dejes engañar. Judas también dijo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario exhortarles a que contiendan ardientemente por la fe que nos ha sido dada una vez a los santos. Todo lo que necesitamos para poder defender nuestra fe, para tener la seguridad de lo que tenemos que saber, está escrito aquí, mi hermano. No esperes a que José Luis, Nico, Raúl o yo mismo te vengamos a decir lo que tú tienes que saber. Es nuestra tarea y lo hacemos con amor, con gusto, con una enorme responsabilidad. Pero no esperes a que seamos nosotros quienes te lo tengamos que decir. Sé tú quien anhele el escudriñar las Escrituras. Porque es una responsabilidad de todos, personal, no nada más del que está al frente. Juan Jesús le dice a sus discípulos: si me amas, guarda mis mandamientos, haz lo que yo te digo, lo que está escrito. Y también el Señor Jesús les dijo: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una y otra vez lo hemos comentado: si queremos conocer qué es lo que quiere Dios para tu vida y para la mía, escudriña las Escrituras. Si quieres conocer a Dios, escudriña las Escrituras en los evangelios, para que conozcas a Jesús y que puedas entonces conocer a Dios. Y el apóstol Pablo nos exhorta: examinadlo todo y retener lo bueno. Examínalo todo y retén lo bueno. Cada cosa que leamos, cada cosa que escuchemos, cada cosa que se nos sea predicada, examínalo. Examínalo. Yo no digo que no leas. Yo leo, me gusta leer. Hay libros preciosos que te enriquecen. ¿Por qué? Porque te llevan a una mejor comprensión de las Escrituras, de lo que está en la Biblia, de lo que verdaderamente dice el Señor. Te abre un panorama mucho más amplio a lo que uno pueda en un momento dado ver. Yo no digo que no leas, pero lee con un ojo crítico. No te creas eso de que no juzgues. No, juzga lo que está escrito en el libro. Porque no porque lo diga el pastor de pastores, ya por eso quiere decir que él no se pudo haber equivocado. Analiza si lo que está diciendo está en las Escrituras verdaderamente. No permitas que ninguna persona, libro, sea quien sea, tome el lugar que tienen que tener las Escrituras en tu vida. No importa si es un gran autor, si tiene una iglesia de miles de personas. Alguna vez un hermano, un familiar, me decía: yo fui a ver a Benny Hinn. Tú no me puedes decir, porque yo lo vi en persona, cómo son las cosas así. Y porque vio el show, porque vio la parafernalia, el espectáculo, quedó tan asombrado que él creyó que ese hombre decía la verdad, solamente por el espectáculo que había hecho. En ningún momento era en base a lo que Dios decía en su palabra, solamente
porque quedó deslumbrado por el espectáculo que se presentó en un día. No permitas que nadie tome el lugar de las Escrituras en tu vida. Una vez Lutero, uno de los reformadores, frente al concilio dijo estas palabras cuando le dijeron que se retractara de las 95 tesis que había estipulado, que había clavado. Dice: si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Eso fue lo que dijo este hombre. Pues será quien quiera que sea, pero si no está en base a lo que dice la palabra de Dios, yo no te voy a creer. Porque las Escrituras tienen que ser el fundamento de nuestras vidas, nuestra máxima autoridad. El Señor le dijo a Josué: nunca se apartará este libro de la ley, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todas las cosas que yo a lo que está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ya para concluir, vamos a ver unos pasos rápidamente de lo que debemos hacer con respecto a las Escrituras. Primero, tenemos que ser diligentes en la lectura y el estudio de la palabra. Dice la palabra que Pablo, exhortando, dice que puso como ejemplo a los de Berea, porque les dijo: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Los reconoció Pablo. Dijo: qué barbaridad, estos hombres tienen como un buen fundamento, y lo que hacen es comprobar si lo que se le está diciendo es verdad. Y también le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Porque nosotros, como pastores, como líderes espirituales, tenemos una gran responsabilidad, y no porque ustedes nos ven aquí adelante, me ven a mí el día de hoy aquí adelante, no quiere decir que no cometo errores. Pareciera, pero no. Y puedo cometer errores en base a lo que está escrito, pero por eso Dios me exhorta a mí, como Pablo exhortó a Timoteo: ten cuidado, sé diligente, usa bien la palabra de verdad, porque también es una realidad lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que el Señor dice: hay de aquellos que se dicen pastores, que se dicen profetas y no lo son, y que engañan a la gente. Hay de aquellos. Se están metiendo en terrenos muy peligrosos, y Dios nos libre a nosotros de hacerlo de esa manera, pero aún así no estamos exentos de equivocarnos, y por eso el llamado a ustedes como iglesia, a nosotros como iglesia, es: ser diligente en la lectura y en el estudio de las Escrituras. Escudriña las Escrituras, lee de manera constante, metódica, las Escrituras. Otro punto, otro paso: medita en la Biblia, medita en las Escrituras. Dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Bienaventurado el varón que medita en la Escritura de día y de noche. Igual lo que leíamos hace un rato, Josué 1:8: y meditarás de día y de noche en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en esa palabra.
y entonces todas las cosas te saldrán bien, dice la palabra. Y ahí a Timoteo también le dijo, ocúpate en estas cosas, permanece, medita en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Para que tú lo puedas dar, medita, analiza lo que está escrito. Entonces sí, para que lo puedas decir a los demás. Otro paso, ponla en práctica. Dice Pedro, en Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Sé hacedor de la palabra y no solamente oidor, porque hay quienes tenemos años en el cristianismo, años y años y años escuchando la palabra de Dios y todos decimos sí, amén, pero no quiero cambiar, no quiero aplicar lo que está escrito aquí, me rehúso, digo con mi boca que sí tiene la razón, pero con mis actitudes que se haga la voluntad, las mulas de mi compadre. Quiero que cambien para yo recibir las bendiciones, que cambien otros, pero yo no cambio. Y último paso, proclama con denuedo. Porque muchos hablan en estos tiempos de la llenura del Espíritu Santo, pero la mayoría malinterpreta lo que es la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se manifestó, ¿qué fue lo que hizo? Hizo que los que fueron llenos del Espíritu Santo empezaran a proclamar el Evangelio. Y hoy vemos la llenura del Espíritu Santo como una manifestación mística. Queremos que sea algo sensorial, que nos ponga los pelos de punta. Estamos en alabanza, qué bonita alabanza tuvimos hace rato, y que si sentimos Padre, estamos llenos del Espíritu Santo, y si no sentimos Padre, entonces no hay llenura del Espíritu Santo. Que seamos llenos del Espíritu, pero con la finalidad y el propósito de proclamar la palabra de Dios en nuestras vidas. Que no se cierre tu boca, que hablemos, tengamos el valor. Que si la hemos puesto en práctica, porque es algo consecutivo, escudriñarla, meditarla, ponerla en práctica y entonces sí, predicarla. Hay quienes quieren predicarla, pero con su testimonio dicen, no, pues tú no la pones en práctica. Pasos sencillos, pero importantes que nos ayudan a poner en su lugar la trascendencia de las Escrituras en nuestra vida. Y quiero concluir con una ilustración. Dice, cierta noche en el mar, un capitán de un barco vio las luces de lo que parecía ser otro barco que se acercaba al suyo. El capitán ordenó que se le notificara al otro barco: por favor, cambia tu dirección 10 grados hacia el sur. La respuesta fue: por favor, tú cambia tu dirección 10 grados hacia el norte. El capitán volvió a mandar un mensaje diciendo: yo soy un capitán de este barco, soy el capitán de este barco, y por favor te pido que cambies tu dirección 10 grados hacia el sur. Le respondieron: yo solamente soy un marinero, pero por favor tú cambia tu dirección 10 grados hacia el norte. El capitán entonces se enojó y ordenó: te ordeno que cambies tu dirección hacia el sur. Estoy en un barco de guerra. Y le respondieron: yo te ordeno que tú cambies tu dirección hacia el norte. Yo estoy en un faro y te vas a estrellar. Nosotros podríamos considerarnos como los que estamos en el faro, no porque seamos superiores a otros, sí, como este era marinero y estaba encargado de un faro.
Pero ese faro estaba sobre una roca, inamovible. Y así deberíamos de ser nosotros, inamovibles. Que nuestra autoridad no está en nuestro rango, en quién seamos, sino en nuestra seguridad sobre de quién estamos parados, sobre la roca. Y no importa qué capitán venga a decirte, es que los tiempos modernos son distintos, es que hoy ya no se usa así, o es que esto, es que el otro. Que podamos decir, yo de esta roca no me muevo, y hazle como tú quieras. Muévete tú, porque yo no voy a moverme. Que no seamos intimidados por nada ni por nadie, sino que tengamos la seguridad de que nosotros tenemos la palabra fiel y segura aquí en nuestras Biblias, y que entonces podamos darle la importancia a las Escrituras que se merecen. Escudriña la palabra de Dios, mi hermano, porque en ella hay riquezas que solamente vas a descubrir cuando nos pongamos a meditar. Que Dios te bendiga.